el pecado y la idolatría, el pecado de la idolatría, perdón. Ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Como les dije, es un tema muy delicado porque muchas personas no entienden estos temas y cuando se les menciona el tema de la idolatría, muchas veces lo malinterpretan y dicen, ah, ya vas a atacar mi religión. Entonces, para escuchar este tema se necesita tener un sentido maduro de poder entender lo que se va a hablar. Porque esto, como les he dicho en muchas ocasiones, no se trata de competir, tiene mayor razón o de qué forma en realidad yo defiendo mi religión y cosas por el estilo. No se trata de eso. Se trata de lo que establece las Sagradas Escrituras. Se trata de lo que Dios indica. Se trata de lo que Dios manifiesta. Y una de las cosas que Dios manifiesta, que es el tema que vamos a tratar, es acerca de cómo Dios aborrece la práctica de la idolatría. Pero antes de arrancar con ese tema, yo quisiera que me indiquen ustedes qué significa la palabra idolatría. ¿Qué piensan ustedes cuando escuchan la palabra idolatría? Cuando te inclinas ante imágenes, adoras imágenes o crees en un santo y cosas por el estilo. Okay. Vamos a ver qué dice la Biblia en relación a ver si es cierto el concepto que nosotros tenemos por idolatría, si es acorde a la palabra de Dios. En muchas ocasiones nosotros, de los cuales me incluyo, antes yo de conocer a Jesús, yo era una de las personas que tenía mi cadenita con la Virgencita y el Cristo. Y yo antes de salir de mi casa, yo besaba la cadenita y me persignaba y yo decía, Señor, hoy voy a salir y quiero que tu protección vaya conmigo. Y me persignaba y hacía la señal de la Santa Cruz y cosas por el estilo. Obviamente eso te lo enseñaron, bueno, a mí me lo enseñó la doctrina de la cual yo salí, que es la Iglesia Católica, el catolicismo romano, ¿ya? Obviamente uno practica esas cosas porque eso es lo que nos han enseñado y lo que hemos visto a nuestro alrededor, pero preguntando seriamente, ¿esas prácticas tienen relación con la Biblia, con la palabra de Dios? Tú te vas a dar cuenta que cuando estudias la Biblia, desde el libro del Génesis hasta el libro del Apocalipsis, en ninguna parte de la Biblia vas a encontrar absolutamente nada referente a esta práctica religiosa que hoy en día nos enseñan muchas religiones. Entonces, es ahí el problema cuando nosotros tenemos un desconocimiento bíblico y no tenemos un discernimiento espiritual por parte del mismo Espíritu Santo de Dios para poder diferenciar qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que a Dios no le agrada, para poder diferenciar qué es lo que Dios nos enseña y lo que el mundo o la religión nos enseña. Cuando yo hablo de religión me refiero a las múltiples creencias que hoy en día existen dentro del planeta Tierra, que hoy en día muchas, la mayoría, no todas, se rigen bajo principios doctrinales en base a tradiciones humanas y no tienen sustento o base escritural, es decir, bíblico, hablando del mundo cristiano, ¿ya? Ahora bien, ¿en qué consiste el tema del pecado de la idolatría? ¿Por qué a mucha gente cuando nosotros le decimos, oye, mira, si tú te inclinas ante esta imagen que ves en la pantalla y tú le comienzas a hablar a esto, a rendirle culto, eso es abominación ante los ojos de Dios? Es lo primero que las personas que hacen estas prácticas te dicen. ¿Qué es lo que yo decía en mi tiempo pasado? Mira, pana, ver, respeta, no te metas con mi religión. Yo respeto lo que tú crees, pero a mí no me insultes, no me insultes esto. Déjame que mientras tú creas lo que tú creas y yo crea lo que crea, no pasa nada. Pero cuando fui a la Biblia, ya conocí de verdad al Señor, de verdad, sí, sinceramente me di cuenta que muchas cosas que yo hacía no estaban bien. Y eso es lo que suele suceder cuando muchas personas pasan de una creencia religiosa por una tradición humana a una creencia en Cristo de una forma sustentada en la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden ver esta imagen que está aquí y alguna persona que no tiene un criterio formado, al momento de tú decirle que está mal que tú te inclines ante una imagen, lo primero que te va a decir en defensa de su doctrina, que no está correcta, te va a decir, ay, pero tú tienes una imagen aquí y eso es pecado. ¿Ya? Y aquí viene el problema. Y vamos a ir desarrollando el tema de hoy punto por punto. Una vez yo le pregunté a una persona, y a mí también me lo dijeron, me dijo, Milton, ¿cómo tú puedes decir que es malo crearse una imagen y hablarle a una imagen si Dios mismo le dijo al pueblo, a Moisés, que se levantara una imagen para que el pueblo de Israel observara esa imagen y pueda ser sanada de la picadura de la serpiente en el Antiguo Testamento? Esa es la excusa que utilizan,
¿Ya? Vamos a ver qué dice la Biblia en relación. Números capítulo 21, versículo 4. Y vamos a ver si es cierto que Dios le dijo a Moisés que se cree un muñeco. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Fíjense, el pueblo estaba desanimado. El pueblo de Israel había salido de las garras de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Dios utilizó a Moisés para liberar al pueblo de Israel. Mientras iban en el desierto, resulta que el pueblo de Israel se desanimó por el camino. Verso 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? O sea, comenzaron ya las críticas y las murmuraciones, el mal agradecimiento, encima que Dios lo libertó de la esclavitud de Egipto, comienzan a ser malagradecidos y comienzan a quejarse. Y les dice, pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio, y este pan tan liviano. Mira, Dios les había proveído de alimentos, el alimento, el maná del cielo, y ellos estaban cansados de ese alimento y querían otro tipo de alimento. Y malagradecidos comienzan a quejarse. Verso 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, ojo con eso, que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Verso 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, verso 8, Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Ojo a eso. Y cualquiera que fuere mordido y mirare hacia esa serpiente, ¿qué dice? Vivirá. Verso 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, ojo, y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, ellos miraban a la serpiente de bronce y vivían. Como se pueden dar cuenta, el texto bíblico es contundente y alguno puede decir, ¿viste? ¿Te das cuenta que no hay problema con que se creen imágenes? Dios le dijo a Moisés que se cree una imagen de bronce, un asta, y tenían ellos que mirar a la imagen para que ellos puedan ser sanados de la picadura de la serpiente. O sea, me puede hacer el milagrito. ¿Tiene sentido o no tiene sentido utilizar este texto que acabo de leer para yo defender mi postura de que al crear una imagen estoy en lo correcto y rendirle culto a esa imagen, sí o no? ¿Tiene o no tiene sentido? Según el texto que acabamos de leer. Se demoran, que ya está. Entre comillas, sí, pero la realidad es que no. Y ya van a ver por qué. Como pueden ver en la pantalla, Moisés está haciendo énfasis. Era algo parecido a esto. ¿Se dan cuenta? Era un asta. ¿Ya? Era un asta y la serpiente de bronce estaba por encima. ¿Ya? Pero lo curioso es que esta asta tiene una forma muy peculiar, si se dan cuenta. ¿Qué forma tiene esa asta? La forma de una cruz. ¿Cuál fue el propósito por el cual Dios le dijo a Moisés, levántate esa asta y créate una serpiente de bronce y ponla por encima del asta? ¿Cuál era el propósito de Dios para haberle dicho a Moisés, hazlo? ¿Era para que el pueblo de Israel se incline ante esta imagen y le rinda culto, le prenda velitas y que le haga el milagrito? No. ¿Saben cuál era el propósito de Dios al crear esta imagen? Como en el Antiguo Testamento o en la antigüedad, regresa conmigo. En la antigüedad no existía lo que hoy en día tenemos la Biblia impresa. No existía el papel. A lo mucho que ellos tenían eran las tablas de la ley de los 10 mandamientos. Era lo único que el pueblo de Israel tenía. ¿Ya? No tenían el papel como hoy en día lo tenemos. ¿De qué forma se transmitía el mensaje de Dios en la antigüedad? De la forma oral, mediante la oralidad. Y ellos eran muy meticulosos y muy minuciosos para reservar o conservar, mejor dicho, la tradición oral. No es como en la actualidad que tú le dices a alguien una palabra y esa persona aquí se va y ya se le olvidó. No, ellos así se las guardaban.
Ustedes le preguntan a los abuelitos y tatarabuelos o bisabuelos que estén en vivo, ellos se saben de memoria todo en su época, ¿no? Ya, hoy en día ya muchos no, porque es otra época, pero en esa época esa gente se guardaba todo, no se les olvidaba nada. Y de esa forma se conservaba la tradición oral, y de esa forma a lo largo de la historia, hasta que ya llegó a nuestros días, se conservó lo que es la doctrina cristiana, ¿ya? Hasta que llegó el cristianismo, obviamente, ¿no? Y lo que tenemos hoy en día es la Biblia. Pero no saliéndonos del punto, regresando al tema de la serpiente de bronce. Como en la antigüedad no había escrito, la forma en la cual Dios utilizaba, la forma de comunicarse hacia el pueblo era la tradición oral y también utilizaba a los profetas. Y de esa forma él anunciaba al pueblo de Israel las profecías que Dios tenía que cumplir. Y esta serpiente que ustedes ven en la imagen no era el objetivo para que el pueblo de Israel se incline, le prenda velitas y le rinda culto porque les hacía el milagrito de curarlos del veneno de la serpiente. No, ¿saben qué significaba esa serpiente? Era un mensaje profético de parte de Dios y era un símbolo del Mesías, de Jesucristo. Y eso lo podemos corroborar en Juan capítulo 3. Acompáñame a Juan capítulo 3. Cuando Jesucristo ya aparece en escena, Jesucristo mismo hace mención a esa serpiente de bronce. Juan capítulo 3, versículo 14. Entonces, es importante siempre leer el texto en su contexto, no solamente leer fragmentos, porque ahí se malinterpretan los textos. Fíjate lo que Jesucristo les dice a los judíos de aquel entonces. Jesús dice, y como Moisés levantó la serpiente, ¿en dónde? En el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Verso 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Regresa con la imagen de la serpiente. Jesús dijo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, es decir, sea crucificado. Entonces, esa serpiente que ustedes ven ahí no era el objetivo de Dios para que la gente le rinda culto, o le hable, o le ore, o le prenda velitas. El objetivo era un mensaje profético diciendo, así como esa serpiente se levantó, así será levantado mi hijo crucificado. Porque así como ustedes veían a la serpiente para que ustedes sean sanados del veneno mortal, así es necesario que ustedes miren al Hijo de Dios crucificado y pongan su mirada en Cristo Jesús para que nosotros por medio de él tengamos vida eterna y ser librados de la muerte, el veneno mortal del pecado. Es eso lo que significa esa imagen. Pero ¿qué es lo que te enseña la doctrina religiosa que no tienes fundamento bíblico? No pasa nada, pues así como Moisés levantó la serpiente, usted puede tener un altar en su casita, préndale los velitas y bueno, es una representación de Dios, te dice. Jamás fue la intención de Dios esa. Y mira, para que te des cuenta, tanto fue el punto de la gente del pueblo de Israel, es que lo que pasa es que el pueblo de Israel era muy dulce para la idolatría. ¿Saben qué hicieron los israelitas cuando Moisés levantó esa serpiente por orden de Dios? Le rindieron culto al muñeco y le empezaron a orar y le empezaron a rendir culto y a prenderle las velitas o quemarle incienso, ¿ya? Y comenzaban a hacerle rituales religiosos. Cuando el pueblo de Israel comenzó a hacer esos rituales religiosos porque la serpiente les hacía el milagrito y porque Dios le dijo que se la cree para que ellos sean sanados, resulta que el mismísimo Dios que le dijo a Moisés, créate la serpiente, libros mucho más adelante de la Biblia, el mismo Dios le dice a un profeta, le dice a un hombre, le dice a un hombre de Dios, destrúyeme esa porquería. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se ha corrompido. ¿Ya? Y vamos a ver, ¿y por qué utiliza el término porquería? Porque la Biblia en otro texto dice, les llama trapo sucio. Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero vamos a ver qué pasó con esa imagen de la serpiente. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 3 al 5.
Había un hombre que reinaba en aquel entonces que se llamaba Ezequías. Era un rey de nombre Ezequías. Y este hombre Ezequías, en el versículo 3 dice, que hizo lo recto delante de los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre, el rey David. Y mira lo que dice el verso 4. Ese rey Ezequías, que dice, quitó los lugares altos. Hago un paréntesis ahí. Cuando ustedes lean en la Biblia los lugares altos, se refiere a altares. La palabra en la Biblia, cuando ustedes, en la Biblia que ustedes tienen, la versión Reina Valera de 1960, dice lugares altos, significa altares. ¿Ya? ¿Saben lo que es un altar? Es un lugar alto donde ponen una imagen a la cual le van a rendir culto y cosas por el estilo. ¿Ya? El tamaño no importa, pero eso es un altar. Es como un escalón, ¿ya? Un altar. Eso en la Biblia le llaman los lugares altos. Entonces dice que el rey Ezequías hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Y en el verso 4 dice, ese rey Ezequías quitó los lugares altos, es decir, los altares. ¿Cuáles altares? Y quebró las imágenes. O sea, este rey cogió, a ver, a mí vamos a romper estas imágenes, vamos a quebrar esos altares, dice, y cortó los símbolos de Acera. ¿Quién era Acera? Era una diosa pagana a la cual le rendían culto. Pero no solamente era esa diosa Acera, sino que lo curioso es que viene lo siguiente. E hizo pedazos, ¿qué cosa? La serpiente de bronce que había hecho Moisés. ¿Por qué? Ahí viene la respuesta. Porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. Y la llamó como Nehushtan. Verso 5. En Jehová Dios Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. ¿Se dan cuenta de la importancia de leer el contexto de la Biblia? ¿Cuándo Dios le dijo a Moisés que se cree la serpiente de bronce? En el libro de Números. ¿Ya? ¿Y cuándo se destruyó la serpiente de bronce? En el libro de Reyes. Del libro de Levítico, de Números, al libro de Reyes, ¿cuántos libros han pasado? Bastantes, ¿no? Cuatro. Casi 4, así que no es más. ¿Ya? Y desde ahí hasta el rey Ezequías han pasado años. Y el pueblo de Israel creía que estaba haciendo lo correcto ante los ojos de Dios. Y resulta que Dios nunca probó esa actitud. Entonces, muchas veces las respuestas que no entendemos en un texto bíblico la vamos a encontrar en libros más adelante. Y la otra respuesta de la serpiente, ¿dónde la encontramos? Con Jesús en el libro de Juan capítulo 3. Es decir, desde Números hasta Reyes y desde Reyes hasta Juan, ¿cuántos libros han pasado? Chica hermana, hasta llegar al Nuevo Testamento. ¿Y cuánto tiempo pasó? Y Jesús recién hace referencia ahí sobre la serpiente de bronce. Es importante, chicos, que nosotros entendamos las palabras de Dios en su contexto general. A veces no es necesario solamente, porque a veces malinterpretan los textos bíblicos porque solamente utilizan versículos chiquitos. Hay que leer el capítulo completo. Y a veces no es necesario el capítulo completo, sino los libros completos y los otros libros y toda la Biblia completa para que tú puedas entender, ok, de esto se trata el mensaje. ¿Ya? Y lamentablemente muchos que practican estas doctrinas, y voy a dar nombres, discúlpeme, pero es la verdad, hay que decir la verdad, el catolicismo romano, ¿ya? Trajo estas prácticas, lo copió de las tradiciones de los romanos, ¿ya? Entonces hoy no voy a hablar acerca de la historia de aquella doctrina, ¿no? Pero vamos al tema, a la práctica como tal, que Dios detesta esas prácticas. Ahorita solamente les estoy haciendo énfasis de la diferencia entre cuál Dios levantó este muñeco y qué significaba ese muñeco como tal. No era para que le rindan culto. Resulta que el pueblo de Israel se corrompió, dice, y le empezó a rendir culto, es decir, le prendía incienso. Y Dios le dijo al rey Ezequías, destrúyeme esa serpiente de bronce, porque el pueblo de Israel se ha corrompido. ¿Te das cuenta que aquí
tú puedes observar que entre buscar la presencia de Dios y adorar o rendirle culto a una imagen hay un abismo muy grande. Y que no es lo que nosotros queremos. No se trata de hacer lo que yo quiero o lo que a mí me gusta y no pasa nada. No, es lo que Dios manda y ordena. ¿Lo que tú estás haciendo le gusta a Dios o no? Yo creo que sí, porque a mí me lo contó el cura o el padre o cualquier denominación que sea. No, es lo que dice la Biblia. Porque el fundamento del cristianismo es las Sagradas Escrituras. Ahora, voy al siguiente punto. Primera de Reyes, capítulo 14. Dios se enoja con un hombre llamado Jeroboam. En el libro Primera de Reyes, capítulo 14, en el versículo 7 al 10. Ve y dile a Jeroboam. Se está mandando un hombre el Señor, un hombre de Dios. Dice, ve y dile a Jeroboam. Desde el 7, sí. Ve y dile a Jeroboam. Así dijo Jehová, Dios de Israel. Por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel. Fíjense, Dios lo levantó a Jeroboam para que sea príncipe de Israel. Verso 8. Y rompí el reino de la casa de David, te lo entregué a ti. Pero tú no has sido como David, mi siervo, que sí guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos. Atención a este verso. Sino que tú hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti. Pues fuiste y te hiciste, ¿qué cosa? Dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme a mí, y a mí me echaste tras tus espaldas. Por tanto, he aquí, yo traigo el mal sobre la casa de Jeroboam y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol. Miren, un mojón, hasta que sea acabada. ¿Te das cuenta cómo el Señor detesta la práctica? Yo te le voy a levantar a ti como un príncipe para que tú gobiernes, pero tú tienes que cuidar mis mandatos y estatutos. ¿Ok? El Señor lo levanta como rey, como príncipe, y resulta que este hace, ya estoy en el poder, me olvidé de las leyes del Señor y lo voy a hacerlo a mi manera. Le comienzo a crear muñequitos y le comienzo... Pero sí sabía, ¿por qué vas? Porque él quería basar por tercos, necios, como en la actualidad. Hay gente que sabe, es más, te lo digo, la gente puede escuchar esta prédica, y yo estoy 100% seguro, y lo vas a ver, porque en algún momento voy a subir esta prédica al internet, y vas a ver los comentarios cómo me hacen leña, defendiendo su postura, lo indefendible. Vas a darte cuenta, ¿ya? Aunque tú le enseñes, ellos no lo van a ver. Aunque tú les muestres, no lo quieren ver. Pero de todo ese bloque, por lo menos uno va a salir de ahí. Y ese va a ser sacado por parte de Dios de las tinieblas a la luz. Como en tu caso, tú llegaste así, ¿ya? Y fue así mismo. O sea, el Señor te mostró muchas cosas en las Escrituras. Yo también llegué así, pero el Señor también me mostró muchas cosas en las Escrituras. Pero hay personas que son tercas. Exactamente, exactamente. Eso en las familias existen también. Y de hecho hay personas que te dicen que si tú no practicas esto, y si tú ya te vas a convertir allá con esos locos, te olvidas de la familia, que te vamos a desheredar. Hay casos, aquí han llegado personas, no voy a dar nombres, ustedes no los conocen, por eso lo digo, que llegaron después, que llegaron y estuvieron aquí un tiempito, y la familia le metió presión y le dijo que si tú traicionas nuestras tradiciones, te olvidas de nosotros. Imagínate a qué punto, ¿ya? Entonces comienzan a hacerte un lado. Pero eso es uno de los precios que hay que pagar por seguir a Jesús. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo del 1 al 10. Ok, antes de leer este texto, quiero que me enfoques acá. Aquí tengo una imagen. Ay, idólatra, pecador. Mira lo que tienes ahí. No sé si los de internet se puedan ver, ustedes verifiquen ahí. Ya.
Esto que ustedes ven aquí es una réplica del arca del pacto, del arca de la alianza. Hoy no voy a hablar sobre ese tema, ¿ya? Pero en el Antiguo Testamento Dios le dijo a Moisés que se cree un tabernáculo que estaba compuesto por tres partes, que era el lugar, el atrio, que era el patio, el lugar santo, que era la parte como de la casa, y el lugar santísimo, que era el lugar más íntimo y más interno, donde estaba este objeto, que se llama el Arca de la Alianza, que era compuesto por una caja, y dentro de esta caja estaban la ley de Moisés, los 10 mandamientos, la ley de Dios, perdón. Estaba el maná, estaba la vara de Aarón que había reverdecido, estaba dentro de este cofre. Encima de este cofre estaba unos ángeles, no recuerdo si eran ángeles o querubines, querubines eran, ¿no? Que son estos dos querubines que ustedes ven aquí, postrados delante de aquí en el centro estaba la gloria de Dios. La mismísima presencia de Dios había descendido del cielo y estaba aquí en medio. Siempre estaba la gloria de Dios aquí acompañando al pueblo de Israel. El único que tenía acceso para ingresar a este lugar era Moisés y el sumo sacerdote. Cuando hablo de sumo sacerdote, ¿qué es lo primero que nos imaginamos nosotros cuando escuchamos el sumo sacerdote? El Papa. Nada que ver, hermano. ¿Saben qué es el sumo sacerdote según la Biblia? Los únicos que podían ser sacerdotes y sumos sacerdotes eran los de la tribu de los levitas. Requisito para ser sacerdote o sumo sacerdote era que tenía que ser descendiente de la tribu de los levitas. Tenías que ser judío e israelita. Nada que ver con el catolicismo romano. Nada que ver. Más de 100%. Tú lo puedes... De las 12, de las 12 tribus de Israel, solo los levitas eran escogidos por Dios para ejercer el cargo de sacerdotes. Y de ese grupo había un líder que era el sumo sacerdote, ¿ya? Quienes eran los encargados de entrar en el tabernáculo de Dios, ¿ya? Pero solo el sumo sacerdote podía ingresar hasta el lugar santísimo. Y Moisés también. Nadie más podía ingresar a ese lugar. Pero tenían que hacer una serie de rituales que no tienen nada que ver con lo que ustedes ven con el catolicismo romano. ¿De dónde salió esta vaina? Una copia y una mezcla de tantas vainas que han metido, ¿ya? Y es que ya me van a dar palo cuando suba este video. Pero es la verdad. Aunque no les guste, es la verdad. Resulta que la presencia de Dios estaba aquí. ¿Y quién le dio la orden a Moisés para que creara esta imagen? El mismísimo Dios. Y él les dio las indicaciones: te vas a crear un arca, la vas a hacer de esta manera, el tallado de oro, con sus palitos aquí. Sí se puede ver, no sé si lo logran ver en internet, sí. Ya, su palito y todo, ok. Muy bien, Moisés lo creó, y aquí dentro metió las tablas de la ley, los 10 mandamientos, la vara de Aarón, el maná, ya. El maná del cielo estaba aquí adentro de él. Y la gloria de Dios estaba aquí encima, ya. ¿Qué sucede? Ay, pero mira, Dios le dijo a Moisés que se cree un arca. Ok, te voy a dar la razón con la serpiente de bronce, ya, te doy la razón. Y el arca, mira, y el sumo sacerdote se inclinaba y adoraba. Sí, pero era Dios, no el muñeco, pues. La gloria de Dios estaba aquí encima. ¿Y quién creó la imagen? Fue Dios, no fue el hombre. El muñeco que tú tienes, ¿quién te dio autorización para que te crees ese muñeco y le rindas culto? ¿Quién te lo ordenó? En cambio acá solamente aparecen dos ocasiones, que es la serpiente de bronce y el arca del pacto, en la cual tanto el arca del pacto como la serpiente de bronce tienen un símbolo profético. Porque vuelta, repito, el arca del pacto también tiene un símbolo profético que apunta a la figura de Jesús. Y eso lo puedes verificar en el libro de Hebreos. No voy a entrar en detalle porque me extendería y tengo que seguir viendo más textos. Pero así como te mostré en el libro de Juan sobre la serpiente de bronce, en Juan capítulo 3, asimismo hay muchos textos en relación al arca del pacto. Tanto la serpiente de bronce como el arca del pacto es un símbolo profético de la venida del Mesías. Y se los resumo para no leerles el texto bíblico, ¿ya? El santito. Ok.
¿quiénes podían entrar solamente a este lugar? El sumo sacerdote y Moisés. Entre el lugar santísimo y el lugar santo estaba dividido por una cortina. ¿Ya? Cuando Cristo murió en la cruz, dice la Biblia que se rasgó el velo de arriba para abajo. ¿Saben lo que significa ese velo rasgado? Que ahora todos podemos tener acceso al lugar santísimo por medio del camino de Cristo Jesús. Ya no solamente hay personas que tienen privilegio, ahora todos, tú y yo, y todos tenemos acceso al lugar santísimo por medio del camino, el velo que se rompió por medio de la sangre de Cristo, de que Cristo fue partido en la cruz. El velo se rompió, el velo de su carne se rompió. Nosotros por ese velo que se partió podemos entrar a la presencia de Dios gratis por medio de Cristo. Todos tenemos ese privilegio. Eso era lo que significaba este mensaje. Entonces, no es que, uy, el muñequito, hay que rendirle culto. No. Y no me creen, por si acaso. Ok, les voy a dar una escena que sucedió, pero antes de eso vamos a leer el texto. No, antes de leer el texto les doy la explicación. Mire, Dios no prueba las buenas intenciones, porque alguno dice, ay, pero no importa. Igual Dios ve mi corazón, mientras yo tenga el muñequito, y igual, Dios ve mi corazón, no pasa nada, igual yo lo adoro a Él, igual si yo le hablo al muñeco es como que tú, ay, la excusa que te dicen también, ay, y tú cuando tienes una foto de tu mamá, ¿sí los han escuchado? Imagínate, Lupita, dame una foto tuya. Lupita, y comienzo a hablar con Lupita en el celular o en la foto de ella, y Lupita está acá, pues. Y le digo, oye, acá estoy, ya no me estoy hablando con Lupita, no me interrumpa, estoy con la foto acá. El problema no está en las imágenes, chicos, el problema está cuando le rindes culto a las imágenes. ¿No? El problema no es el dibujo como tal. El problema es que tú utilices esto como un objeto de adoración o de culto. ¿No? Una imagen que así como está, siempre les he dicho, se puede quemar, esto se puede romper, se puede partir, se hace otra, se compra, pero ahorita yo estoy utilizando esta imagen que me la traje de Panamá. ¿Para qué? Para hacerles una ilustración de lo que significaba. Punto, se acabó. Y ahí la tengo nomás ahí, sí, listo. Hasta con polvo o sin polvo puede estar, eso no importa. ¿Ya? Pero que yo ya empiece, uy, no, es que tiene que estar impecable porque la presencia de Dios tiene que estar aquí. Así como en el Antiguo Testamento estaba, así como en el Antiguo Testamento estaba la Shekinah, la gloria de Dios aquí en medio. Aquí también, Señor, que tu presencia descienda. Y hoy a las 10 de la noche voy a orar. Te voy a poner este muñeco porque tu presencia está aquí. Comienzo, Señor, que tu presencia esté aquí. Escucha mi oración. Ah, pues papá lindo, ya te estás yendo por otro lado. Y eso es lo que Dios detesta. Y resulta que el pueblo de Israel, cuando tenía el arca del pacto, porque el arca de la alianza era un objeto muy sagrado para el pueblo de Israel, y sí, efectivamente, ¿no? de eso no hay duda. Resulta que muchas veces cuando el pueblo de Israel se trasladaba de un lugar a otro, ellos tenían que desarmar el tabernáculo y entre esos coger el arca del pacto, de los cuales los sacerdotes separaban uno en cada punta para llevar el arca del pacto así, ¿ya? La llevaban así en el hombro y ellos caminaban. Y tenían que tener mucho cuidado donde se les caiga el arca del pacto. No porque el objeto como tal sea algo wow, sino que la mismísima presencia, el objeto estaba consagrado por la mismísima presencia de Dios, pero era la presencia de Dios que estaba ahí. Y tal es el punto que el objeto no era en sí el objeto como tal para decir wow, es el objeto, no, era la presencia de Dios. Porque resulta que los israelitas se fueron en una guerra contra los filisteos y los israelitas perdieron el rumbo y comenzaron a ver el objeto del arca como un objeto de buena suerte. No estaba en presencia de eso, no ganaba. ¿Ya? Yo les digo buena suerte porque hoy en día muchos utilizan como yo lo hacía, yo me llevaba mi cadenita y es como que fuera la buena suerte. Es que yo no salgo de mi casa si no toco la Biblia y me persino, o paso por una iglesia, la miro y me persino. Que te persino no pasa nada, porque eso no tiene ningún sustento bíblico. ¿Ya? Pero yo antes sí era de uy, uy, uy. Ahora, resulta que el pueblo de Israel se fue a la guerra contra los filisteos. Estaban en guerra y todo.
Pero el pueblo de Israel, como era dulce para la idolatría, muchachos, vamos a ver el arca y llevémosla. Pues ¿saben por qué el pueblo de Israel estaba en guerra? Porque ellos eran desobedientes a Dios. Y les tocó la guerra. Y muchas guerras los israelitas ganaron porque llevaban el arca de la alianza, el arca del pacto, pero porque la presencia de Dios iba ahí. Y resulta que como ellos ya tenían victorias de guerras con eso, perdieron el horizonte y dijeron, llevemos el arca. Y resulta que Dios los abandonó y ellos llevaron el arca. Pero Dios ya no estaba ahí. Se los comieron los filisteos. Y es más, se robaron el arca a los filisteos. Se les llevaron el arca a los filisteos. Que ya después Dios, obviamente, por su promesa, para que ellos devuelvan el arca, para que el pueblo de Israel vuelva a rendir les cayó hemorroides a los filisteos, pero ese es otro tema. No voy a entrar en detalle de eso, y los filisteos tuvieron que devolver el arca. Pero vamos, sí, pero vamos a entrar al otro detalle. Vamos a ir, estamos en 2 de Samuel capítulo 6, versículo del 1 al 10 dice, David intenta llevar el arca a Jerusalén. ¿Cuál arca? La que les estoy enseñando ahorita. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Escuchen bien. Y se levantó David y partió de Bala a Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, o sea, el arca el que les acabo de enseñar, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines, o sea, aquí en medio. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab que estaba en el collado. Por favor, atención a ese detalle. Dice el verso 3, ellos pusieron el arca sobre un carro nuevo, ojo, y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. O sea, estaban llevando el arca en un carro distinto al que Dios les había ordenado. No la cargaban en los hombros como Dios se lo ordenó. Verso 4. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. ¿Ya? Verso 5. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová, y Jehová es mi guerrero, todo el mundo ahí, ¿no? Con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas, símbolos. Era una fiesta, pues gloria, decapitó a Dagón, Dios de los filisteos. Ok, y adoraban y resulta que sucede lo siguiente, verso 6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban, y ojo, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. ¿Qué sucedió? Vuelve conmigo. ¿Cuál era la orden de Dios para trasladar el arca de un lado a otro? Llevarla sobre el hombro. 4 sacerdotes, uno en cada punta. Cárguenla. Y ellos cómodos no obedecieron a la orden de Dios, sino que cogieron unos bueyes y unos carritos y la pusieron ahí. Ellos con toda la buena intención de su corazón, ¿no? Y resulta que en una tropieza el buey, el arca se cae y el uno con su buena intención la va a coger, cayó fulminado muerto. Ahí, es ahí donde voy. No se trata de mis buenas intenciones, sino lo que Dios me ordena, porque si yo lo hago a mi manera, puedo terminar fulminado. ¿Ya? Y ellos sabían que lo que estaban haciendo estaba mal, pero no les interesó. Porque alguno puede decir, uy, pobrecito, pero Dios, ¿cómo lo va a fulminar? Pobrecito. Si ellos sabían cómo tenían que hacer las cosas y no les dio la gana de hacerlo como Dios le había ordenado. Y cayeron ahí fulminados, electrocutados, porque esa vaina, de hecho hay historias en el pueblo de Israel que cuentan de que a veces tocaban el arca y se les cogía literal corriente. O sea, el poder de Dios era tal que era algo indescriptible. Pero
Imagínense, no se trata de las buenas intenciones, se trata de lo que Dios ordena, manda y lo que tú tienes que hacer. Bien, pero hasta aquí me dice, hoy, pero el objeto tenía poder. Sí, pero era porque la presencia de Dios estaba ahí. Y en mi muñequito, ¿por qué no puede estar? Porque Dios no te lo ordenó. ¿Quién le ordenó que se cree el arca, la serpiente? A Moisés. ¿Fue Dios? ¿Quién le ordenó que se cree el arca a Moisés? ¿Fue Dios? ¿Quién te ordenó a ti que te crees ese muñeco? La intención de mi corazón. No es así, ¿ya? Y repito, no es el objeto, es la gloria de Dios que estaba en ese momento, ¿ya? Ahora, la gloria de Dios ya no estaba ya no está en esos objetos como estaba en la antigüedad. La gloria de Dios descendió del cielo y habitó entre nosotros en el cuerpo de Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque en él aplica, en él está toda la plenitud de la deidad. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, dice la Escritura. Así que si tú quieres la gloria de Dios en tu vida, acércate a Cristo, porque la gloria de Dios está en la persona de Cristo. Y esto era un símbolo de Cristo nada más. La serpiente era un símbolo de Cristo nada más. Primera de Samuel capítulo 4. Y aquí vamos a ver la escena que les dije, de que ellos dijeron, estaban con guerra en el pueblo contra los filisteos, y dijeron, llevemos el arca porque estamos perdiendo. Dice Primera de Samuel capítulo 4 del 1 al 13. Y Samuel habló a todo Israel, por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos. Mira, lo estaban haciendo leña. Los cuales hirieron en la batalla, en el campo, como 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido Jehová delante de los filisteos? Estaban hechos leña. ¿Por qué, Señor, nos has herido? Decían. Y mira lo que ellos dijeron. Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová. Miren, estaban hechos leña. ¿Por qué estaban perdiendo? Porque ellos habían desobedecido las órdenes de Dios antes. Y resulta que estaban perdiendo. Todavía preguntan, ¿por qué nos has herido? Ay, pero Dios no nos dice nada cuando ellos tenían que arrepentirse. ¿Pero qué hicieron? Vamos a ver el arca, vamos a ver el arca, vamos porque con esta ganamos, y fueron a ver el arca. Ya cuando llegaron, dice el verso, me quedé en el versículo 4, y el pueblo así lo trajeron de ella el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Eli, Ofni y Fines estaban allí con el arca del pacto. Verso 5. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, ¿qué sucedió? Jehová es mi guerrero. Todo Israel gritó con gran júbilo, de la tierra tembló. O sea, ellos estaban perdiendo. Y a lo lejos vieron que los panas traen el arca. Y gritaron, ya ganamos, vámonos con todo. Y mira lo que sucede. Que hasta la tierra tembló, dice. Verso 6. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Ellos tenían conocimiento del arca de Jehová. Y ahí los filisteos, ya pues, fueron en diarrea. Y dice el verso 7, y los filisteos tuvieron miedo, porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esfuércense, oh filisteos, y sean hombres, para que no sirvan a los hebreos, como ellos nos han servido a nosotros. Sean hombres y peleen. Verso 10. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas despavoridos, y fue hecha muy grande la mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres
de pie. ¿Qué pasó? Pero ¿y el arca? No, de verdad tenían miedo. Sí tenían miedo. Ellos ya estaban, ya aquí nos hicieron leña los hebreos. Ellos sí sabían que la presencia de Dios estaba ahí, pero la presencia de Dios no estaba ahí por la desobediencia de Israel. Pero ellos estaban enfocados en el objeto, no en la gloria de Dios. Y se llevaron tremenda sorpresa. El verso 11 dice, y el arca de Dios fue tomada, y fueron muertos los dos hijos de Eli, Ofni y Fisna, o sea, los que llevaban el arca. Y corriendo de la batalla, un hombre benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos los vestidos y tierra sobre su cabeza. Cuando llegó, he aquí que él estaba sentado en una silla vigilante junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. ¿Qué sucedió? Resulta que Dios ya no estaba aquí por la desobediencia del pueblo de Israel, porque ellos habían puesto su mirada en el objeto y no en Dios mismo. Entonces comenzaron a utilizar esto como una herramienta, o se podría decir amuleto, buena suerte, ¿no? ¿Qué podría ser? Como una cábala, ¿no? Parecido a lo que hoy en día hacen algunos, ¿sí? Entonces, no es así. Eso llevaron tremenda sorpresa. En el mismo capítulo que estamos leyendo, no lo voy a leer obviamente, lo pueden leer en sus casas, me parece que en ese mismo capítulo, los filisteos terminan regresando el arca a los pueblos israelitas porque resulta que la gloria de Dios descendió y les cayó hemorroides. La Biblia dice que son tumores en el ano, creo que dice. Algo así, pero lo pueden ver más adelante. Les cayó hemorroides, les llama tumores, son hemorroides. Y ellos vuelven esa nota, no la queremos ver aquí. ¿Ya? Y ahí el pueblo de Israel como que reaccionó y dijo, ok, ya le empezaron a tener más temor al asunto, ¿no? Primera de Samuel, capítulo 28, del 5 en adelante. Ahora poco subieron en las redes sociales, yo ya ni me acordaba de eso, pero me acordé y se lo voy a nombrar. La gente que viaja y hace unas procesiones por la famosa churonita, ¿no? La churonita, la churoncita, algo así, ya ni me acuerdo el nombre. ¿Se han visto? Aquí en Ecuador, la churonita, algo así. Es un muñeco que es una muñeca que la llevan caminando y sí, es como una especie de virgen, más o menos. No, la Virgen del Cine es otra, hay tantas cosas que se han inventado, ¿no? Y la gente, no nos vayamos lejos, en las mismas procesiones, la gente, ¿sí? Son cosas que de verdad da pena porque no conocen. Y cuando les quieres enseñar no quieren abrir los ojos, se ponen bravos también. Yo he conversado con personas que a mí me han dicho, y que yo también lo decía en su momento, la churonita del cisne, sí, ese es. No, es que mira, ya, vamos al ejemplo de la churonita del cisne, ¿ya? Podemos tomar el mismo ejemplo también de la Virgen María, podemos tomar el ejemplo de, ay, te vas a meter con mi virgencita. No, escucha bien, pues no se me adelante. María es una mujer de Dios, ¿sí o no? Ustedes son mujeres de Dios, ¿sí o no? ¿Sí? María no es madre de Dios, ¿no? María, después de que Cristo dio a luz a Cristo, María siguió siendo virgen, pero después de que dio a luz a Cristo, tuvo más hijos. Jesucristo tuvo hermanos y está registrado en la Biblia. O sea que María, y no fue uno, fueron más de dos hermanos. María tuvo más hijos. O sea, María ya no fue virgen. María terminó su virginidad. La historia de que ascendió al cielo viva, eso es un mito que se crearon los pueblitos y lo hicieron canon las religiones, ¿no? Pero bueno, no voy a entrar en detalle. ¿Dónde está la Virgen María ahorita? Bueno, María, pues ya no es virgen. ¿Dónde está María ahorita? María, la que dio a luz a Jesús. María, la madre de Jesús. Jesús en carne, no la madre de Dios, la madre de Jesús, de la carne, hombre. ¿Ya? ¿Dónde está María ahorita? María está en el cielo, ¿verdad? ¿Qué está haciendo María? María está de pachanga, María está de fiesta.
María no tiene ni idea de lo que está sucediendo aquí en la tierra. Desde que ella partió de la tierra al cielo, cuando murió, porque María está en la tumba, no es que ascendió viva al cielo, a eso me refiero a que María murió y obviamente el espíritu, el alma, a la presencia de Dios, hasta que ocurra la resurrección. Cuando ocurra la resurrección, María va a volver a tomar su cuerpo igual que nosotros, si es que morimos y Cristo no ha venido y llega después, retomará el cuerpo y vuelta para arriba, ¿ya? Pero resulta que María está ahorita en la presencia de Dios y está de fiesta. Ella no sabe lo que pasa aquí en la tierra, no tiene ni idea. Y hay gente que le ora, hay gente que le pide milagritos, hay gente que le hace de todo. María no tiene ni idea. Y les aseguro que si María supiera, yo les aseguro que María bajaría y le diera un cocacho y le dijera, ¿qué estás haciendo? Yo no soy diosa, yo soy tu hermana. Al igual que ella, es tu hermana. Porque yo tengo un padre y se llama Jehová o Yahweh o Yahvé, como sea. Y tengo un Salvador que es Jesús, mi Señor. María es hija de Dios, no es esposa de Dios. La esposa de Dios, ¿quién es? La iglesia. La iglesia, según la Biblia, es la esposa del Cordero. Y Cristo viene por su esposa, por su iglesia. María está de fiesta. Ahora, supongamos, vamos a darle la razón a la gente que invoca a María, la gente que invoca a la Churonita, la gente que invoca a San Pedro, la gente que invoca a ¿quién más? Y que hay tanta, ves que cualquier cantidad al mira que hacen, créanme, que hacen, ay Dios mío, este problema puedo meter por hacen tantas cosas que no tienen ningún sustento bíblico. Mira que hay gente que hasta a los papas que los tienen, no me acuerdo, un nombrecito tienen, los sacan de la tumba, los canonizan y oye, son una cosa de loco, o sea, me disculpan, pero nada que ver. Dios aborrece eso, ya les voy a mostrar. Miren, supongamos que María o la Churonita o San Pedro escuchara tus oraciones, ¿ah? O los rezos. Si María te escuchara, significa que María fuera Dios, María fuera omnisciente. ¿Sabes lo que significa omnisciente? Todo lo sabe. Porque ¿qué pasa si yo le oro a María ahorita, aquí, en este momento, a esta hora? Y en Arabia Saudita, en España, en Nueva York, a la misma hora hay alguien que también le está orando a María. María tendría que estar allá y acá al mismo tiempo. Y eso significaría que María también fuera omnipresente, que está en todos los lugares al mismo tiempo. Y el único que tiene esa característica de omnisciente, omnipotente, ¿quién es? Y omnipresente es Dios, nadie más. Es ilógico que si yo le oro a María y otro le ora a María y el otro le ora a María, al mismo tiempo María nos escucha a todos. Tú lo dijiste, que para cumplir todo eso ella debería tener cualidades de Dios. Y Dios no comparte su gloria con nadie, según Isaías. No hay por dónde quieras ingresar. Y la gente con sus procesiones, y la Churonita igual, y Pedro igual. Ellos están allá de pachanga, felices, ni idea de lo que pasa. La gente habla y adora u ora lo que no conoce, porque no van a la escritura, sino a las tradiciones de hombres. Y esas tradiciones no tienen sustento bíblico. Entonces, bueno, fuera que tuvieran sustento bíblico, no los tienen. Ay, pero es que la mayoría lo hace, entonces como la mayoría lo hace, está bien. No es lo que la mayoría lo hace. Ya viste lo que pasó con el pueblo de Israel. La mayoría hacía lo que le daba la gana y Dios a la mayoría lo fulminó. Pero cuidado, es porque se basan en lo que el resto hace y no en lo que Dios dice. Y a eso vamos, que no se trata de las buenas intenciones, sino lo que Dios ordena. Ahora, lo que les dije, vamos a leer el capítulo, 1 de Samuel, capítulo 28, versículo del 5 al 6. Mira, esa es otra, la gente. Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Basura. Tú no puedes invocar al mundo.
En el libro de Apocalipsis, ya lo dijo Elian, gracias por hacerme acuerdo. Hay gente que invoca ángeles. Y eso, invocar ángeles, incluye un ritual también y postrarte también puede incluir en algunas ocasiones. Resulta que hay una escena, no la vamos a leer porque nos haremos más tarde. Juan, cuando lo hayas llevado en el libro de Apocalipsis a la presencia de Dios, él se arrodilla ante el ángel para adorarle. ¿Y qué le dice el ángel? ¡Ey, párate, hermano! A ver, levántate, ¿qué estás haciendo? Adora a Dios, no a mí. El ángel, era un ángel literal. Y Juan, el apóstol, estaba ahí, se postra para rendirle pleitesía. Y el ángel le dice, levántate porque yo soy consiervo tuyo. No lo hagas. Es a Dios a quien tienes que adorar. Levántate, no te arrodilles. El ángel, mira, el ángel. Retomando el punto. Resulta que María está muerta. Sí, la Biblia dice que cree en mí aunque esté muerto vivirá, está viva. Yo sé, pero me refiero en cuerpo físico. Ella está viva, obviamente, está en la presencia de Dios. Porque el que muere en Cristo va a la presencia de Dios, sigue vivo. Nadie es que ya muere y ahí murió. No, sigue vivo. Pero el término para nosotros entenderlo es que está muerto, ¿no? Cuando una persona muere, está muerta. Resulta que María está muerta. ¿Pedro está muerto o no? Está vivo, obvio. Me refiero al cuerpo, al cuerpo. Olvídense que sí está vivo. Físicamente aquí en la tierra. ¿Aquí en la tierra está vivo o muerto? Está muerto. ¿Cómo murió Pedro? Existen teorías, yo me inclino por ellas, de que fue crucificado de cabeza. Lo mataron por Cristo. Dio su vida. Y muchos de los apóstoles también. La Churonita, ¿está en la tumba o no está en la tumba? Estas personas tienen su tumba en el cementerio. Por ende están muertas, hablando en el lenguaje terrenal. Resulta que si tú comienzas a hablarle a Pedro, resulta que tú le comienzas a hablar a María o le hablas a la Churonita o a quien sea que ya está muerto, tú estás invocando muertos. Y eso es un pecado que Dios lo aborrece o no tienes idea. Y eso lo vamos a ver ahorita, una escena parecida a lo que muchos amiguitos míos hacen. Invocar muertos. Resulta que había un hombre llamado Saúl y un hombre de Dios llamado Samuel. Era un profeta, el profeta de Dios. Samuel era un profeta de Dios, pero... Y Saúl era un rey. Resulta que Samuel, el profeta, murió. Ya murió. Y Saúl lo tenía a Samuel como una eminencia. Y lo canonizó, se podría decir, ya. Vamos a ponerle esa palabra. Lo canonizó. Y como el pueblo de Israel estaba perdiendo vuelta la batalla, estaban en conflicto, en peligro, resulta que Saúl estaba en desobediencia con Dios y Dios ya lo quería sacar a Saúl del camino para que venga David a reinar. Ya Saúl estaba sus días contados, por desobediente, por no hacer lo que Dios le mandó, sus días están contados. Va a venir un rey, David, y te va a quitar el trono. Y Saúl ya sabía. Pero Saúl en su desesperación, por el amor al poder, y es que de aquí no me saca nadie, como Dios me ha dado la espalda, mira, el doño se va donde una bruja, la divina, una divina, se llama la divina de Endor. Y esta bruja es conocida como hoy en día se conoce como los medium o medium, que invocan muertos. Resulta que él se acerca a esta bruja, porque él no sabía cómo hacerlo, porque si él supiera lo hiciera, si es que no lo hizo también. Y le dice a la bruja, ayúdame, quiero llamar a Samuel, porque necesito un consejo del profeta. Porque el que aconsejaba a Samuel era el profeta ya murió. Y resulta que él necesitaba un consejo del profeta, ya que Dios no le contestaba. Dios no le contestaba a Saúl, no le paraba bola.
porque el hombre no quería arrepentirse. Como Dios no le contestaba, me voy por el santito. Vamos por el santito, que me haga el milagrito. ¿Y cómo se invoca esto? Yo no sé. Yo he escuchado que la bruja de Endor hace estas cosas, me voy donde ella. Oye, mira, ayúdame. Necesito invocar a mi no sé cómo hacerlo. Y ya, pues la bruja lo ayuda, ¿no? Y sucede lo siguiente. Primera de Samuel 28, del 5 al 6, dice: Entonces Saúl dijo a sus criados: búscame a una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. O sea, me ayudas a invocar al que yo te diga. Verso 9. Y la mujer le dijo: he aquí tú, vamos a saltarnos al versículo 15, vamos al grano, ¿ya? Verso 9. Y la mujer le dijo: he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado la tierra de los evocadores y los adivinos. ¿Por qué pues pone tropiezo en mi vida para sacarme a morir? Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. Mira ese atrevido. O sea, la tenía tranquila. O sea, Saúl mandó a matar todas esas adivinas. Ok, tranquila, el man estaba disfrazado. Vive Jehová, tranquilo, que no te va a pasar nada. Yo te lo garantizo. O sea, y mira lo que en el verso 11. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Llámalo. Y viendo la mujer a Samuel, atención, la mujer vio a Samuel, dice, viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y dijo aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl, el rey. Y el rey le dijo: no temas, dime qué has visto. O sea, la mujer no sabía que era el rey Saúl, el que mandaba matar a las adivinas. Y él fue donde esa adivina, porque le ayude, porque él no sabía cómo hacerlo. Y cuando se le aparece el disque Samuel: tú eres Saúl, ¿qué haces aquí? Y él le dice: tranquilo, no te voy a matar, ayúdame. Eso es lo que sucede. Entonces el verso 12 dice: viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Verso 14. Él le dijo: ¿cuál es su forma? Ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era ¿quién? Samuel. Y humillando el rostro en la tierra, hizo gran, reverencia. Aquí viene la típica, vuelve conmigo, nosotros no adoramos, sino que veneramos. La misma vaina, compadre. Es lo mismo. No es lo mismo. Bueno, ya digamos que no es lo mismo. Pero lo que estás haciendo no es agradable ante los ojos de Dios. Y más adelante voy a ser bien descriptivo. Pero por ahora les digo eso. Vuelve al versículo. Y Samuel le dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado? Imagínate la voz. El muerto, ¿verdad? Se le apareció. ¿Se han escuchado a esa gente que dice: a mí se me apareció mi abuelito que murió y yo sentí su perfume en mi cuarto? Está conmigo mi abuelito. ¿Sí los han escuchado? Cuidado, que no es tu abuelo. Cuidado, es un espíritu inmundo. Sí, alguno va a decir, se va a resentir quizás porque, ay, estás insultando a mi abuelo, yo sé lo que vi. Sí, Saúl también sabe lo que vio. Y lo que vio no fue a Samuel, fue un demonio. Pero aquí no dice que es un demonio. Ya lo vas a ver, tranquilito. Ya vas a ver, tranquilito. Vamos a seguir desarrollando. Verso 15. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde, ni por medio de profetas ni por sueños. Por eso te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Verso 16. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí, si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Verso 17. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí.
pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y se lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Atención a lo siguiente. Aquí te das cuenta que el que está hablando no es Samuel, sino un demonio. Y mañana estarás conmigo, tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. A ver, aguántame ahí. Saúl era un desobediente, era un impío. ¿Ya vieron el atrevimiento, como le digo, Jehová no te va a hacer nada a la bruja? Y le dice, el supuesto profeta le dice, mañana vas a estar conmigo. Vas a morir, pero vas a estar conmigo. ¿Dónde estaba el profeta Samuel? En el seno de Abraham, conocido, para que me entiendan, no puedo explicar ahorita porque me desviaría el tema, el paraíso, porque el profeta Samuel era un hombre de Dios, él estaba donde Dios. ¿Y tú crees que un hombre de Dios le va a decir a un impío que ha hecho lo que le da la gana y utiliza el nombre de Dios en vano y así deshace, a decirle hoy estarás en el paraíso? Lo estaba engañando. Y es que es verdad. El Samuel, entre comillas, que le dijo hoy estarás conmigo, mañana, perdón, estarás conmigo, es verdad, porque al siguiente día murió Saúl, pero ese no fue el paraíso. En ese momento el demonio tenía razón. Te vas conmigo al infierno. Exactamente. Esas cosas que se te presentan, ¿ya? Esas cosas que se te presentan, que tú crees que es tu abuelo que murió, que tu abuelita murió, repréndelos en el nombre de Jesús, porque no es tu abuelo ni tu abuela, es un demonio que utiliza la forma de para que tú los invoques a ellos y no a Dios. Porque ¿qué crees que hacen estas personas cuando se les aparecen estas personas? En la segunda vez, ¿a quién van a llamar? Yo los he visto, en las redes han publicado. Hoy te vi, hoy sentí tu olor. Yo sé que me estás cuidando del cielo. Papá lindo, el que te está cuidando es el Eterno, el Dios Todopoderoso. Y si tu papá o tu abuelo están en el cielo, ellos no saben lo que está pasando aquí en la tierra. Ellos ya se olvidaron, ellos están allá. Es otro mundo. Es otro mundo, es verdad, es otro mundo. Están en otro mundo. En el reino de los cielos. Si es que están en el cielo o están en el infierno, no se sabe. Pero los que están allá no pueden pasar acá. Ni los que están en el infierno pueden pasar acá. Y eso lo dice en el libro de Lucas, Jesucristo, cuando dijo la parábola de Lázaro y el hombre rico. No la voy a leer por cuestión de tiempo, pero dice que los que están allá no pueden pasar acá, ni los que están allá pueden pasar acá. Hay un abismo que los separa, no pueden. Ay, pero alguno para justificar su idolatría me dice, ay, pero y cuando Jesús estuvo en la tierra y se lo llevó a Juan, y se lo llevó a Pedro y a Santiago, y estaban los tres en el monte alto y Jesús se transfiguró, ¿no se les apareció Moisés y Elías? ¿Y Moisés no está muerto? ¿Cómo se le apareció el muerto? Si supieras que ellos no descendieron. Cuando Jesús se transfiguró, ellos fueron llevados al cielo. La gente te puede decir, pero a ver, discúlpame, Pedro estaba con Jesús en el lugar en el que Jesús se transfiguró, en el monte. Y estaba Pedro, Juan y Jacobo con Jesús. Y Jesús se transfigura y de repente se aparece al lado de Jesús Moisés y Elías. Moisés y Elías están muertos. Elías fue arrebatado, Moisés fue muerto. Y ellos son del cielo. ¿Qué hacen acá en la tierra? Cuando Jesús se transfiguró y estaban hablando, Jesús estaba hablando. Si supieras que lo que sucedió ahí no es que el muertito descendió, sino que Jesús los llevó en la transfiguración a la gloria. Y además ellos estaban hablando era con Jesús, no con ellos. Moisés y Elías estaban hablando con Jesús, no con Pedro, Jacobo, el otro, Pedrito metido que quería, Señor, ahí estaba Elías y Moisés, ¿quieres que hagamos unas caballitas?
Asustado estaba, no sabía ni lo que decía, pero ya. Se transfiguró, pues. Es que si se transfigura, se está transfigurando en la mismísima gloria. Lógico, pues. Estuvieron en la gloria. Y dentro de esa gloria también estaba la presencia de estos hombres. Y como Apocalipsis describe que dentro de la gloria de Dios, alrededor estaban los 24 ancianos, los seres vivientes, como lo escribe Apocalipsis. En esta ocasión Jesús se transfiguró y quienes aparecieron fue Moisés y Elías. No es que ellos bajaron, ay, vengo del cielo a hablarte, no, se transfiguró. Entonces cuidado, porque uno va a decir, pero ahí esto es que yo haya escuchado esas excusas, por eso se las nombro. Entonces, mucho cuidado de que si se te apareció el muerto, no, repréndelo en el nombre del Señor, no los invoques. Y para reforzar lo que te estoy diciendo, te vas a dar cuenta que efectivamente este sí era un demonio, el que le estaba hablando a Saúl, que no era Samuel. Eso lo encontramos en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 10. Les voy a quedar debiendo, chicos. Hay muchos textos. Les voy a quedar debiendo, voy a reducir. Primera de Crónicas, sí. Antes de Reyes. Perdón, sí, después de Reyes. Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 13 al 14. ¿Por qué Dios mató a Saúl? Es la pregunta. Por haber invocado a Samuel. Mira, por haber invocado a un muerto. Ya fue el colmo de lo que ya venía haciendo, de hecho. Verso 13 dice, así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó. ¿Por qué? Porque consultó una divina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino de David, hijo de Isaí. ¿Quién se le apareció a Saúl? No fue Samuel, un demonio. ¿Qué crees tú que pasa cuando ves al muñequito de la Virgen llorando en lágrimas de sangre? La gente dice, milagro. Milagro nada, que el Señor reprenda esa cosa. Quita tu mirada del Rey de Reyes, el Dios espiritual, para ponerlo en un objeto que se quiebra y no sirve para nada. Se puede invocar a María, se puede invocar al Santo Pedro, se puede invocar a la Churonita, se puede invocar ahora invocan hasta la Santa Muerte en México, imagino. Yo vi eso. Pero bueno, resulta que nosotros no podemos invocar esas cosas porque Dios las aborrece. Si tú invocas a María, ¿está bien o está mal? Si tú coges este muñeco y en representación de Dios, no importa, igual yo sé que Dios es espíritu, pero es una representación nomás, como una fotito nomás como de mi mami, una foto de mi mamá, mi papá, no pasa nada. Y comienzo, y Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y lo beso, y ¿es correcto o no es correcto? No, no es correcto. Y si yo cojo así mismo el muñequito del San Pedro, o el de, ¿cómo es? El de la Churonita, o el de la Virgen María, o el de la Guadalupe, como se llame, y yo le comienzo a hacer lo mismo, ¿es correcto o no es correcto? ¿Por qué razón no es correcto que yo haga esto con las Guadalupe, con las Virgen María, con las etcétera? Porque como les dije, estos personajes ya están muertos. Y no podemos invocar muertos. Porque cuando tú les hablas, estás invocando muertos. Y por ende estás invocando demonios. Deuteronomio capítulo 18, versículo 10. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique la adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Cuidado, porque ¿qué signo eres tú? ¿Qué signo eres, Lupita? ¿Qué signo eres, Sofía? Nada, que signo soy. Nada, yo soy de Cristo. Eso no. Nada, que el horóscopo, ni que yo soy de Capricornio, ni nada. Porque eso tiene un origen. Y aquí dice, ni hechicero, ni agorero, ni sortílego, ni adivinación, nada por el estilo. Verso 11, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a quién, a los muertos. Entonces, ¿por qué razón invocas a un muerto? ¿Por qué canonizas a un muerto? ¿Por qué razón invocas a un muerto? ¿Por qué razón canonizas a un muerto? Si aquí dice que no invoques muertos. Y el siguiente verso dice, el verso 12,
¿Por qué Dios prohíbe eso? Porque le da asco. Aquí dice, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. ¿Qué le produce a Dios esta práctica? Abominación. Entonces no es lo que tú quieres, no es como tú lo haces, es como Dios ordena en su palabra. Y alguno me dirá, pero yo tengo unos muñequitos ahí en la casa, hay un altar de una Guadalupe, ¿qué hago con esos muñequitos? Ya te voy a decir qué vas a hacer con esos muñequitos. Ay, me queda corto el tiempo. A ver, vamos, Isaías 8:19. Y si te dicen, pregunten a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responde, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos, a la ley y al testimonio? Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Qué dice el 20? Regresa conmigo. ¿Saben lo que significa la ley y el testimonio? A la Biblia. Si no es conforme a esto, no les ha amanecido la luz. Sea lo que te hayan enseñado en las tradiciones religiosas. Si no es conforme a la palabra, no es de Dios. Aunque suene lindo. Aunque me digas que te hizo. Sí, porque hay gente que te va a decir, ok, sí, pero tú no sabes lo que yo he vivido. Yo tengo una experiencia y a mí la Guadalupe me hizo mi milagro y me lo hizo. ¿Y acaso no dice la escritura que Satanás se disfraza como ángel de luz? Y aquí son dos teorías. Número uno, Satanás te lo hizo, pero vas a recibir tus consecuencias más adelante, si no te arrepientes. Número dos, pudo habértelo hecho Dios mismo porque Él es bueno y misericordioso, pero nunca probó lo que tú hiciste. Y es más, tú le estás dando gracias a Guadalupe y no a Dios, cuando Dios fue el que te sanó. Una de dos. Y una tercera, puede ser que hay un cristiano que está firme en el Señor, firme, y ese está orando por ti. Y el milagro que lo recibiste fue porque Dios escuchó la oración de ese, no la oración tuya a la Guadalupe, con el objetivo de que tú puedas recibir un poco más de vida, para que puedas conocer el único camino que te lleva a Dios y se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque no hay otro camino. No hay camino de Virgen, no hay camino de Buda, no hay camino de Guadalupe, no hay camino de Chuanito, lo que sea. El único camino entre Dios y el hombre se llama Cristo. ¿Quieres llegar a Dios? Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Quieres vida? Sí, acércate a Cristo. ¿Quieres encontrar el camino, el único? Sí, se llama Cristo. ¿Quieres conocer la verdad? Sí, se llama Cristo, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quieres vida eterna? Sí, ve a Cristo. ¿Quieres llegar a Dios? Sí, nadie va al Padre, nadie viene al Padre si no es por Cristo. No hay más. Es el único. Y es el único intermediario entre Dios y el hombre. Ay, pero cuando yo pido que tú ores por mí, no estás intercediendo tú por mí. No, yo oro por ti y el que intercede es Dios. Pero yo estoy vivo contigo, pues compadre, pues no muerto. Y Cristo, Él resucitó de entre los muertos, Él vive por los siglos de los siglos. Éxodo 20, vamos rapidísimo. Versículo 4 al 6. Este versículo se lo hemos taladrado a estas personas y no lo entienden. Vamos a leer desde el verso 3. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Verso 4. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Uy, pero tú tienes una imagen aquí. ¿Tú tienes una imagen aquí? Leamos el siguiente verso. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso.
que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. No te harás imagen. Pero el texto no termina ahí. Dice que no te inclinarás a ellas para rendirles culto, orarles o lo que sea. El problema no es la imagen, el problema es lo que tú haces con esa imagen. Ahora, cuidado, no van a coger de excusa. Uy, entonces ahí dejo mi Guadalupita ahí y no la toco. No, eso sí tiene que... ¿Qué tienes que hacer? Ya vamos a ver qué tienes que hacer. Tienes que quebrarla, romperla, quemarla y fuera. Trapo sucio. Uy, qué grosero. Es que eso no lo digo yo, lo dice Dios. Con estas palabras que te lo acabo de decir, Dios lo dice. ¿No me crees? Acompáñame, por favor. Isaías 30:22. Miren, chicos, qué bonito Dios, ¿no? Vamos a ver, ¿qué hacemos con esta imagen? ¿Qué vas a hacer con esos muñequitos que tú les rendías culto, esos altares que tienes? Bueno, vas a hacer lo que hizo el rey Ezequías. Vas a hacer lo que dice Dios. Verso 22. Entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y las vestiduras de tus imágenes fundidas de oro, las apartarás como trapo asqueroso, sal fuera, les dirás. Así dice el Señor. ¿Me parece que fui grosero? Cuando Dios dice, la sacarás como trapo sucio, sal fuera, le dirás. Pero lo que tú tienes en tu casa, ¿lo has consagrado para rendirle culto? Pregunto. A la Guadalupe, al San Pedro, a la fotito del Jesús y el actor de la película. Pues tiene que quemarlo. ¿Ya? Porque usted le rindió culto. Y esos muñecos fueron preparados con un objetivo: recibir adoración. Esto no, esto no. Porque el único objetivo de usar esto es para ilustrarles en algo que sucedió. Punto. De ahí queda. Y esto simplemente es para que sepan que nos llamamos Casa de Oración al Arca de Dios. Obvio. Pero jamás van a ver aquí un muñeco de un Jesús crucificado. Jamás van a ver aquí el Guadalupe. Jamás. Porque eso para Dios es trapo de inmundicia. Vamos, Isaías 42, versículo 8. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a, ya que el que no lo quiera ver, compadre, ni mi alabanza a esculturas. Ya que el que no lo quiera ver, le voy a quedar debiendo, solamente voy a leer un capítulo más. Me queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 capítulos que hablan en referencia a la idolatría me faltan. No los voy a terminar hoy. Voy a leer nomás un solo capítulo más para ya ir terminando. Salmos capítulo 115, del 1 en adelante. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros. O sea, no es lo que yo quiero, eso es lo que significa. Sino a tu nombre sea dada la gloria, por tu misericordia y tu verdad. ¿Por qué han de decir la gente dónde está ahora su Dios? Verso 3. Nuestro Dios está ¿en dónde? ¿En un muñeco? No, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. El que ve la imagen de mi derecha o de tu derecha, qué bonito, dice la gente. Uy, todo bello. Pero a la mano izquierda vamos a ver lo que Dios piensa. A tu mano derecha es lo que la gente piensa. A la mano izquierda es lo que Dios piensa. ¿Qué piensa Dios? Verso 4. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de mano de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen,
mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Verso 8. Pues semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Toma tu madura. Oh Israel, dice el verso 9, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. No esto. Más claro no canta el gallo. ¿Qué vas a hacer de aquí en adelante? Coja su muñequito. Bueno, mira, hipócrita, y tú quieres que yo vote mi muñeco y tú no votas el tuyo. Repito, es que a veces hay que repetirlas hasta 5 veces porque no entiendo. Ya me ha pasado en videos que yo he subido. No les ha quedado clara la explicación, que me vuelven a poner lo que ya expliqué. Repito, esto yo jamás me lo compré para yo rendirle culto o tenerlo como un objeto sagrado. Esto me lo compré para tenerlo como ilustración en un día o momento como este. Punto. Para poder enseñarles lo que se pasaba en lo que les acabo de enseñar, lo que les enseñé hace un momento, hace rato. Por eso no lo voy a quemar, pues si lo necesito para ilustrarlos, pues. ¿Ya? Igual esto. No, ¿cómo nos van a diferenciar aquí? Que aquí es que nos reunimos. ¿Ya? Pero si yo hubiera comprado esto, oh, esto es el arca del pacto, uy, no, un objeto sagrado, lo voy a poner ahí, en el lugar más alto, le voy a hacer un altar y un cuadrito ahí, y cada vez que yo pase, ahí sí lo quemaría, fuera, trapo sucio, pero no lo estoy haciendo. Pero si usted lo hizo, y usted lo tiene, así sea una cadenita, un llaverito, lo que sea, ¿ves? Cójalo como trapo sucio, ¿ya? Pero eso es entre usted y Dios. No es que va a hacer lo que algunos hacen, que cogen, que yo no estoy de acuerdo con eso, que cogen, se compran una Virgen de Guadalupe, una Virgen María, y se paran al frente de la iglesia católica, de cualquier iglesia, y comienzan a gritarle: arrepiéntanse, pecadores idólatras, hijos del diablo, miren, esto es una imagen, pa, la rompo como trapo sucio. No, así no, así no. Hasta puñete ha habido eso que en el 9 de octubre, yo he visto esa vaina. No, así no es. Eso es entre Dios y tú. Si tú estuviste practicando el pecado de la idolatría, arrepiéntase, pídale perdón, conviértase a Jesús, que es el único camino al Padre y no hay otro, y eso, limpie su casa de esos trapos sucios, como le llama Dios. ¿Ya? Y si usted ha escuchado esta prédica, a mí no me ha visto que yo lo he cogido y lo he roto, que obviamente si lo tuviera lo hiciera, que lo hice en su momento. Si tú quieres tener algo sagrado en ti, papá lindo, la Biblia, las sagradas escrituras, pero esto, no para ponerlo en la puerta de tu casa como amuleto de buena suerte para que el ladrón no se meta a tu casa, no, esto es para que lo leas y lo tengas dentro de ti, lo practiques. Eso es lo sagrado. Y al tenerlo y practicarlo, lo tienes a Cristo, el camino a Dios. ¿Quieres acercarte a Dios de verdad? Haz a un lado las doctrinas religiosas de seres humanos que te han inducido a un camino no correcto y acércate a Jesús, que es el único camino al Padre. Repito, Juan capítulo 14, Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entre Dios y el hombre hay un intermediario que se llama Jesús. Y no me salgan con que María intercedió cuando estaba aquí en la tierra, en la fiesta, que se le acercó y le dijo: Jesús, ya se acabó el vino. Es que se la agarran por todos lados. Hay un solo intermediario y se llama Jesús, lo dice la Biblia. Uno. Y Jesús dijo: hay un solo camino.
Cualquiera que entra por otro lado es un salteador y ladrón. Por la puerta tiene que entrar. Y Jesús dijo, yo soy la puerta. Él es. ¿Por qué razón? Porque el que murió por ti en la cruz se llama Cristo. No es María, ni Pedro, ni Milton, ni el Papa, ni lo que es, ni la churrita, ni nada. El que murió por ti en la cruz es Cristo. Ay, aquí tienes una imagen. Sí, pero es para que me entiendas, pues la imagen de la cruz. No es que voy a estar, hazme el milagro. No, pues, es para que entiendas. A veces hay gente que hay que explicarle con dibujos. ¿Ya? Cristo murió en la cruz. Por ti y por mí. Para que tú y yo, por medio de él, entremos al cielo. Punto. Así que si usted quiere algo de Dios, vaya a Cristo. Porque Jesús, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es el mismo Dios. Y Él no comparte su gloria con nadie. Fuera de Él no hay otro. Él no da su alabanza a las esculturas de hombres. ¿Ya vieron lo que pasó con la serpiente? ¿Ya vieron lo que pasó con el arca del pacto? Y ya vieron lo que pasó con Cristo. Él rompió el velo para que tú y yo tengamos acceso al lugar santísimo por medio del camino que es Cristo. Y al abrir la cortina se rompió el velo de su carne. Se rompió su carne por el sacrificio en la cruz para que nosotros se rompa el velo de la cortina que nos separaba de Dios, para nosotros por él tener acceso al Padre, al lugar santísimo, por medio de Cristo. Amén. Así que arrepiéntase y conviértase a Cristo, porque es el único que lo puede salvar. Deje a un lado esas cosas que no tienen ningún sentido. Lo único que va a provocar es la ira de Dios sobre usted. Y lo único que va a provocar es que Dios le dé la espalda. Aunque tú digas que te haga el milagrito, que ya te dije, los milagritos se lo puede hacer hasta el diablo. ¿No? Pero mucho cuidado. A quien tienes que invocar con el objetivo, te hace el milagrito con el objetivo de desviarte la mirada de Cristo, para ponerte la mirada con el muertito que se te apareció en la noche, la imagen que te lloró lágrimas o lo que sea. O la virgen que se te apareció en el café, en el polvo del café. Uy, mira, tomó la forma de ¿cómo es? Voy camino a la playa y justo en el camino que voy a la playa, en la arena del piso, se aparece la carita de Jesús. Se me apareció, milagro, no, nada de eso, nada de eso. Jesús dijo, si alguno te dice el Cristo está aquí, no lo creas. Si te dice está allá en el cielo, aún si se aparece una imagen en el cielo de Cristo, o de la Virgen María, o de quien sea en el cielo, Jesús dijo en Mateo capítulo 24, no lo creas. Si te dicen, mira, está allá, no lo creas. Si te dice está acá, no lo creas. Porque yo mismo vendré a ti. Mucho cuidado. Esa gente pone en YouTube, dice, mira, desapareció la imagen, ¡oh, milagro! Y lloran. Ay, ay, ay. Si eso fuera, Cristo ya hubiera venido. Pero Cristo viene y cuando venga, Él viene pues. No va a aparecer ahí una figurita en el humo del cielo, en las nubes. Pues Él viene es a reinar, a gobernar, con juicio. Y antes de que Él venga va a ocurrir un arrebatamiento y la iglesia tiene que desaparecer de este planeta. O sea, las cosas como es. ¿Ok? Arrepiéntese y conviértese a Cristo, que es el único camino al Padre. Así que lo que le ha enseñado las doctrinas religiosas, nada que ver. ¿Usted quiere conocer la verdad? Cristo. En la palabra, en la Biblia. Póngase de pie. Vamos a orar. Me quedé muchos versículos se me quedaron. Pero bueno, yo creo que he sido claro, que los otros eran más claros todavía. Pero ha sido, creo, muy claro. Ok, ya. Eso sería bueno en el próximo. Ya, o no, ahorita mismo. A ver, la idolatría, obviamente ya sabemos que estamos hablando acerca de las imágenes. Pero ¿qué es la idolatría? Es la pregunta que les hice al inicio. Es todo lo que ocupa el lugar que le corresponde a Dios. Eso significa idolatría. Es todo lo que ocupa el lugar que le corresponde a Dios. ¿Ya? Y Dios tiene que estar por encima de cualquier cosa. Una idolatría no solamente puede ser una imagen. Que tú le dediques más tiempo, por ejemplo, al internet que a Dios, eso se te convierte en un ídolo. Dios es el primero en tu vida. Ok, vamos a ponernos de pie. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Hoy nos hemos pasado un poco más del tiempo, pero bueno, por algo ha sido.
El objetivo es que puedan abrir las personas sus ojos. Señor, habrán personas que estén endurecidas, pero también habrá personas que entiendan en realidad lo que tú trataste de decir. Esto no se trata el tema de hoy, Señor, tú lo sabes perfectamente, con el objetivo de atacar una u otra religión o irrespetar algo, no se trata de eso. Aunque en cuanto a tu palabra, tolerancia cero, Señor, eso lo sabemos, pero el objetivo de esta prédica es mostrar la verdad de tu palabra. Y es que es muy claro y contundente eres al demostrar de que tú aborreces este tipo de prácticas y que lo único que tú quieres es que nosotros enfoquemos nuestra mente, nuestra mirada, nuestro corazón, nuestro ser completo hacia la persona de Cristo y no hacia algo creado con manos de hombre. Señor Dios Todopoderoso, te pido en el nombre de Jesús que abras los ojos de las personas que no conocen esto y que hoy en día van a escuchar este tema o ya lo escucharon para que puedan arrepentirse y convertirse a ti, Señor. Y a los hermanos que han escuchado este tema y que ya lo conocen, te pido que les dé sabiduría para que ellos puedan compartir este mensaje a las personas que no conocen y sepan cómo abrirle los ojos a ellos por medio de tu Espíritu Santo para que puedan conocer la verdad como es, Señor. En el momento que ellos se conviertan a ti, la venda de sus ojos van a ser caídas y podrán ver mejor, así como lo hiciste conmigo, así como lo hiciste con algunos hermanos aquí presentes. Señor, gracias te damos. Bendice mucho nuestras vidas y Padre, que las personas que escuchen esto lo escuchen con mucha madurez, con altura y no y que de verdad mediten en esto y no piensen con el estómago, Señor, sino que de verdad mediten en esto y que se puedan arrepentir y puedan tomar las cosas de Dios en serio como tu palabra, la Biblia lo manda, y no como lo enseña la doctrina de hombres. Gracias te damos, Dios Todopoderoso. Ayúdanos a permanecer firmes en ti y que nuestra mirada no se aparte de ti, sino que permanezcamos firmes en ti, Señor, y no nos desenfoquemos observando o poniendo en primer lugar otra cosa que no seas tú, Señor. Gracias te damos, Padre mío. Llévanos con bien a nuestro lugar de destino, líbranos con el mal y del maligno, y que esta semana sea una semana muy bendecida, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. La gloria, la honra, la alabanza, la adoración es para ti por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Amén, hermanos.